Seguimos falando sobre esta plataforma Stop Desafiuzamentos e para isto xa estamos na compañía neste plató dun componente desta plataforma. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, antes de entrar en materia de falar de outros asuntos, de que xeito avaliamos ese xuicio de faltas que tivo lugar esta mesma mañá nos xulgados de Fontiñas, en o que están, por así decirlo, acusados 4 componentes e membros tamén desta plataforma, non? Bueno, decir que hemos salido bastante contentos del juicio, toda vez que, a pesar de ser un juicio de faltas, es decir, un juicio menor, pues las penas que pide el fiscal son las mínimas. Pide 80 euros de multa para 2 de las personas y otros 120 euros para las otras 2. Es la mínima que se podía pedir, a pesar de que nosotros pensamos que todo esto es un trampantojo, es todo una pura farsa, toda vez que el derecho a la movilización, el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, y en ningún momento ninguna de las personas que estábamos allí ni realizamos ningún tipo de insultos, y menos lo que en el atestado indica la policía, que es ad eta mátalos, ¿no? Esto ya nos parece una criminalización absoluta de los movimientos sociales, ¿no? Quería preguntarlle por esa actuación da policía. Decían concretamente que neste caso foi desmesurada. Eu non sei de que xeito se comportan, no caso de desafiuzamentos, un momento delicado, sen dúbida alguna, que teñen que decir ao respecto. Bueno, se ha podido ver a lo largo de todos estos años de desahucios, como, y sobre todo pues hace 2 semanas, como cuando se desahuciaba a una madre con 3 niños menores en Madrid, pues el comportamiento absolutamente brutal y desproporcionado para con una madre y unos menores. Pero en el caso que nos ocupa de aquí, de Arenys, que nosotros hemos padecido, evidentemente hay cosas que no vienen absolutamente a cuento. Es decir, el chico Bryce, estaba haciendo de mediador entre el propio juzgado y la familia, es decir, ya no entre nosotros como manifestantes y la policía, sino que estaba situado en un espacio físico y hablando con los representantes judiciales y la propia familia. Por lo tanto, no ha lugar ni a su detención, y mucho menos a las escenas tan violentas que hemos podido recoger a través de distintos medios y que se aportaron allí en el momento del juicio, ¿no? Falaban de algo moi importante tamén a reportaxe, que é o interese por rematar coa movilización social no caso de desafiuzamentos. ¿Qué opina al respecto? ¿Está totalmente de acuerdo con esta afirmación? Bueno, vamos a ver, con la nueva ley, yo en los meses pasados he acudido a hacer ocupaciones de bancos, a repartir panfletos o tabillas dentro de los bancos, que eran los que estaban acosando a las familias. Yo ahora, con la nueva ley, si me van a meter una multa por estar dentro de los bancos de 30 o de 50 o de 60.000 euros, evidentemente no voy a ser yo el que vaya a solidarizarme con nadie, porque lo que estoy poniendo en peligro son el estudio de la universidad de mi hija o el sostén de mi familia. Esta criminalización de los movimientos sociales lo que está es tratando de provocar que las personas que estamos tratando de solidarizarnos con los más desfavorecidos nos quedemos dentro de casa viendo la televisión o el fútbol, nada más que eso, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto y por qué? Bueno, pues llega hasta este punto porque parece que, bueno, en este caso el Poder Ejecutivo, pero también acompañado del Legislativo y del Judicial, parece que están empeñados en dar la razón a los bancos y no dar la razón a los pobres. Es decir, aquí no se trata de otra cosa más que de una lucha de clases, ¿no? Y con una situación de pobreza extrema, que se manifiesta en una serie de datos colaterales independientes de los desahucios, ¿no? En ningún caso se está ayudando a los más desfavorecidos. Es decir, aquí la crisis en España, podríamos decir que hay 4 tipos de crisis. Hay una crisis bancaria, hay una crisis de inversión, hay una crisis de deuda, y todo ello es colateral, y hay una crisis social. Y dentro de esta crisis social, evidentemente, son los más pobres los que la están padeciendo. Yo lo que le puedo decir es que en este momento hay más muertos por frío en España que por accidentes de tráfico. Y esto es un estudio serio que se ha realizado por estudios de la energía, pero claro, evidentemente no trasciende. Cuando yo le digo que la gente muere de frío, también le podría decir que hay 500.000 personas en listas de espera de los quirófanos, y evidentemente que se mueren antes de llegar a las operaciones. Es decir, la crisis social es la consecuencia de las 3 crisis precitadas. Es como cuando hablábamos de los 4 jinetes del apocalipsis: el hambre, la guerra, la peste, y al final es la muerte. La muerte es una consecuencia de las otras 3 crisis, ¿no? Entonces aquí la crisis social es muy fuerte y está provocada evidentemente por las otras crisis, ¿no? ¿Cal é a situación dos desafiuzamentos a día de hoxe? Falábamos antes de que quizáis, continúase falando moito, pero quizáis menos
que no ano pasado onde eran moitísimos os desafiuzamentos que teñan lugar. Decíasme ti que se falara menos non significa que continúe habendo moitísimos desafiuzamentos, ¿no? Claro, es decir, vamos a ver, las noticias parece como si tuviesen un periodo de moda, en donde hubiese un pico de esas noticias y luego bajasen quizás porque provocan hastío o desatención en los oyentes o las personas que leen, ¿no? El hecho de que se hable menos de los desahucios no quiere decir en absoluto que haya descendido el número de desahucios que está habiendo. Es decir, hay que tener en cuenta que no solamente hay desahucios de la vivienda de propietarios que lo pierden en favor de los bancos, ¿no? Sino que sigue habiendo miles y miles de desahucios de alquiler, ¿no? Sigue habiendo millones de cortes de luz por impagado a la gente, millones de cortes de suministro de agua a la gente porque no puede pagarla, etcétera. Es decir, la crisis social que estamos viviendo es monstruosa, ¿no? Con isto que me estás dicindo, o goberno, sesa da Xunta, sesa o goberno central, realmente nos están poniendo as pilas co mal que está pasando a milleiros de persoas? Pues en absoluto, y además en esta especie de campaña preelectoral de que estamos padeciendo ya desde hace unas semanas, parece que España en los próximos 2 o 3 meses va a ser el país de jauja en donde todos los europeos debieran venirse a vivir, porque están, parece que, dando todo tipo de facilidades. Una prueba de ello pues son los presuntos centenares de viviendas que está ofreciendo la Xunta, ¿no?, para familias desahuciadas. Luego uno va a la letra pequeña de las condiciones en las que se van a entregar esas viviendas y te encuentras con que realmente pues es imposible cumplir todos los requisitos. Es decir, si está recibiendo la RISGA, que es la ayuda social de integración más elemental, pues resulta que ya no tienes derecho a otro tipo de ayudas. Es decir, son en vez de ayudarse un tipo de ayudas o a otras, ser complementarias, parece que son excluyentes. Yo puedo ponerte el ejemplo de las presuntas viviendas, un par de centenares que se ofrecieron hace un año y que solamente se han ocupado 43 viviendas. Vaya, estos 43 desahucios son los que hay en Galicia en 3 días. Vaya, esto no vale para nada, ¿no? Por onde debe ir o camiño? É dicir, os gobernos, a xente que está gobernando tanto en Galicia como en España, cara onde deberían camiñar as súas políticas para realmente axudar e que ese nivel de desafiuzamentos baixaran notablemente? Bueno, los desahucios son una consecuencia de una política económica de más largo plazo, ¿no? El famoso libro del francés Piketty, del economista Piketty, en este momento pone un poco a las claras una cuestión que de toda la gente que somos aficionados a la economía o que hemos dado clase de economía ya conocíamos. Es decir, en el tipo de sociedad actual lo que hay es una divergencia entre las clases sociales, es decir, el número de ricos cada vez es menor y acumula muchísima más riqueza, el número de pobres cada vez es mayor y más pobre, ¿no? Entonces todo esto sería necesario una nueva política fiscal que hiciese que toda esta divergencia pudiese confluir y se aumentase la clase media. La crisis que estamos padeciendo es una bomba a la línea de flotación, un torpedo a la línea de flotación de la clase media, de tal manera que millones de personas que antes estaban en la clase media pasan ahora a la clase pobre, ¿no? Cando podemos poñer punto final a esto dos desafiuzamentos? Bueno, realmente es muy difícil decirlo, pero yo es que somos... Es un momento difícil. Sí, es un momento muy difícil, soy muy pesimista y soy muy pesimista porque todo esto se está tapando de alguna manera, pero hipotecando un futuro. Es decir, si cada una de las personas que nacen hoy, yo tengo un niño que tiene 5 años y ya solamente él ha nacido, tiene 5 años, acaba de nacer, como quien dice, pero ya tiene una deuda contraída de 22.000 euros. Es decir, el billón de euros que España debe es creciente, la deuda externa es creciente y todo eso lo acabaremos pagando tarde o temprano, a lo mejor tipo Grecia, ¿no? Seguiremos falando sobre esta situación, seguiremos falando sobre esa evolución tamén dos desafiuzamentos. Agardamos que vaya todo polo bo camiño, polo ben de todos. Moitísimas gracias por estar connosco. Gracias a vosotros por recibirnos. Hasta logo, moi boas tardes. Gracias, hasta luego. Tomamos agora os minutos de descanso e xa estamos de volta para falar desa festa da filloa en Lestedo e para lembrar con todos vostedes as mellores imaxes que nos deixou o desfile do Antroido en Santiago de Compostela. Seguimos falando sobre esta plataforma Stop Desafiuzamentos e para isto xa estamos na compañía neste plató dun componente desta plataforma. Moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. En primeiro termo, antes de entrar en materia de falar de outros asuntos, de que xeito avaliamos ese xeito de faltas que tivo lugar esta mesma mañá
nos xulgados de Fontiñas, en o que estaban, por así decirlo, acusados 4 componentes e membros tamén desta plataforma, non? Bueno, decir que hemos salido bastante contentos del juicio, toda vez que, a pesar de ser un juicio de faltas, es decir, un juicio menor, pues las penas que pide el fiscal son las mínimas. Pide 80 euros de multa para 2 de las personas y otros 120 euros para las otras 2. Es la mínima que se podía pedir, a pesar de que nosotros pensamos que todo esto es un trampantojo, es todo una pura farsa, toda vez que el derecho a la movilización, el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, y en ningún momento ninguna de las personas que estábamos allí ni realizamos ningún tipo de insultos, y menos lo que en el atestado indica la policía, que es ad eta mátalos, ¿no? Esto ya nos parece una criminalización absoluta de los movimientos sociales, ¿no? Quería preguntarlle por esa actuación da policía. Decían concretamente que neste caso foi desmesurada. Eu non sei de que xeito se comportan, no caso deses oficiamentos, un momento delicado, sen dúbida alguna, que teñen que decir ao respecto. Bueno, se ha podido ver a lo largo de todos estos años de desahucios, y sobre todo pues hace 2 semanas, como cuando se desahuciaba a una madre con 3 niños menores en Madrid, pues el comportamiento absolutamente brutal y desproporcionado para con una madre y unos menores. Pero en el caso que nos ocupa de aquí, de Arenys, que nosotros hemos padecido, evidentemente hay cosas que no vienen absolutamente a cuento. Es decir, el chico Bryce, estaba haciendo de mediador entre el propio juzgado y la familia, es decir, ya no entre nosotros como manifestantes y la policía, sino que estaba situado en un espacio físico y hablando con los representantes judiciales y la propia familia. Por lo tanto, no al lugar ni a su detención, y mucho menos a las escenas tan violentas que hemos podido recoger a través de distintos medios y que se aportaron allí en el momento del juicio, ¿no? Falaban de algo moi importante tamén a reportaxe, que é o interese por rematar coa movilización social no caso de desafiuzamentos. ¿Qué opina al respecto? ¿Está totalmente de acuerdo con esta afirmación? Bueno, vamos a ver, con la nueva ley, yo en los meses pasados he acudido a hacer ocupaciones de bancos, a repartir panfletos o tabillas dentro de los bancos, que eran los que estaban acosando a las familias. Yo ahora, con la nueva ley, si me van a meter una multa por estar dentro de los bancos de 30 o de 50 o de 60.000 euros, evidentemente no voy a ser yo el que vaya a solidarizarme con nadie, porque lo que estoy poniendo en peligro son el estudio de la universidad de mi hija o el sostén de mi familia. Esta criminalización de los movimientos sociales lo que está es tratando de provocar que las personas que estamos tratando de solidarizarnos con los más desfavorecidos nos quedemos dentro de casa viendo la televisión o el fútbol, nada más que eso, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Y por qué? Bueno, pues llega hasta este punto porque parece que, bueno, en este caso el Poder Ejecutivo, pero también acompañado del Legislativo y del Judicial, parece que están empeñados en dar la razón a los bancos y no dar la razón a los pobres. Es decir, aquí no se trata de otra cosa más que de una lucha de clases, ¿no? Y con una situación de pobreza extrema que se manifiesta en una serie de datos colaterales independientes de los desahucios, ¿no? En ningún caso se está ayudando a los más desfavorecidos. Es decir, aquí la crisis en España, podríamos decir que hay 4 tipos de crisis. Hay una crisis bancaria, hay una crisis de inversión, hay una crisis de deuda, y todo ello es colateral, y hay una crisis social. Y dentro de esta crisis social, evidentemente, son los más pobres los que la están padeciendo. Yo lo que le puedo decir es que en este momento hay más muertos por frío en España que por accidentes de tráfico. Y esto es un estudio serio que se ha realizado por estudios de la energía, pero claro, evidentemente no trasciende. Cuando yo le digo que la gente muere de frío, también le podría decir que hay 500.000 personas en listas de espera de los quirófanos, y evidentemente que se mueren antes de llegar a las operaciones. Es decir, la crisis social es la consecuencia de las 3 crisis precitadas. Es como cuando hablábamos de los 4 jinetes del Apocalipsis: el hambre, la guerra, la peste, y al final es la muerte. La muerte es una consecuencia de las otras 3 crisis, ¿no? Entonces aquí la crisis social es muy fuerte y está provocada evidentemente por las otras crisis, ¿no? ¿Cal é a situación dos desafiuzamentos a día de hoxe? Falábamos antes de que quizáis continuase falando moito, pero quizáis menos que no ano pasado, onde eran moitísimos os desafiuzamentos que teña lugar. Decíasme ti que se falara menos non significa que continúe habendo moitísimos desafiuzamentos, ¿no? Claro, es decir, vamos a ver, las noticias parece como si tuviesen un periodo de moda, en donde hubiese un pico de esas noticias y luego bajasen quizás porque provocan hastío o desatención en los oyentes o las personas que leen, ¿no? El hecho de que se hable menos de los desahucios no quiere decir en absoluto que haya descendido el número de desahucios que está habiendo. Es decir, hay que tener en cuenta que no solamente hay desahucios de la vivienda por
de propietarios que lo pierden en favor de los bancos, ¿no? Sino que sigue habiendo miles y miles de desahucios de alquiler, ¿no? Sigue habiendo millones de cortes de luz por impagado a la gente, millones de cortes de suministro de agua a la gente porque no puede pagarla, etcétera. Es decir, la crisis social que estamos viviendo es monstruosa, ¿no? Con isto que me estás dicindo, o goberno, sesa das xuntas, sesa goberno central, realmente nos están poniendo as pilas co mal que está pasando a milleiros de persoas? Pues en absoluto, y además en esta especie de campaña preelectoral de que estamos padeciendo ya desde hace unas semanas, parece que España en los próximos 2 o 3 meses va a ser el país de jauja en donde todos los europeos debieran venirse a vivir, porque están, parece que, dando todo tipo de facilidades. Una prueba de ello pues son los presuntos centenares de viviendas que está ofreciendo la Xunta, ¿no?, para familias desahuciadas. Luego uno va a la letra pequeña de las condiciones en las que se van a entregar esas viviendas y te encuentras con que realmente pues es imposible cumplir todos los requisitos. Es decir, si estás recibiendo la RISGA, que es la ayuda social de integración más elemental, pues resulta que ya no tienes derecho a otro tipo de ayudas. Es decir, son en vez de ayudarse un tipo de ayudas o a otras, ser complementarias, parece que son excluyentes. Yo puedo ponerte el ejemplo de las presuntas viviendas, un par de centenares que se ofrecieron hace un año y que solamente se han ocupado 43 viviendas. Vaya, estos 43 desahucios son los que hay en Galicia en 3 días. Vaya, esto no vale para nada, ¿no? Por onde debe ir o camiño? É dicir, os gobernos, a xente que está gobernando tanto en Galicia como en España, cara onde deberían camiñar as súas políticas para realmente axudar e que ese nivel de desafiuzamentos baixaran notablemente? Bueno, los desahucios son una consecuencia de una política económica de más largo plazo, ¿no? El famoso libro del francés Piketty, del economista Piketty, en este momento pone un poco a las claras una cuestión que de toda la gente que somos aficionados a la economía o que hemos dado clase de economía ya conocíamos. Es decir, en el tipo de sociedad actual lo que hay es una divergencia entre las clases sociales, es decir, el número de ricos cada vez es menor y acumula muchísima más riqueza, el número de pobres cada vez es mayor y más pobre, ¿no? Entonces todo esto sería necesario una nueva política fiscal que hiciese que toda esta divergencia pudiese confluir y se aumentase la clase media. La crisis que estamos padeciendo es una bomba a la línea de flotación, un torpedo a la línea de flotación de la clase media, de tal manera que millones de personas que antes estaban en la clase media pasan ahora a la clase pobre, ¿no? Cando podemos poñer punto final a esto dos desafiuzamentos? Bueno, realmente es muy difícil decirlo, pero yo es que somos... ¿Es un momento difícil? Sí, es un momento muy difícil, soy muy pesimista y soy muy pesimista porque todo esto se está tapando de alguna manera, pero hipotecando un futuro. Es decir, si cada una de las personas que nacen hoy, yo tengo un niño que tiene 5 años y ya solamente él ha nacido, tiene 5 años, acaba de nacer, como quien dice, pero ya tiene una deuda contraída de 22.000 euros. Es decir, el billón de euros que España debe es creciente, la deuda externa es creciente y todo eso lo acabaremos pagando tarde o temprano, a lo mejor tipo Grecia, ¿no? Seguiremos falando sobre esta situación, seguiremos falando sobre esa evolución tamén dos desafiuzamentos. Agardamos que vaya todo polo bo camiño, polo ben de todos. Moitísimas gracias por estar connosco. Gracias a vosotros por recibirnos. Hasta logo, moi boas tardes. Gracias, hasta luego. Tomamos agora os minutos de descanso e axiña estamos de volta para falar desa festa da filloa en Lestedo e para lembrar con todos vostedes as mellores imaxes que nos deixou o desfile do Antroido en Santiago de Compostela.